hablar un poco de cómo funciona, cómo trabaja la materia en general. Sabemos en primera instancia que vamos a lo más básico, ¿sí? Cómo está compuesta la materia. ¿Sí? La materia está compuesta por átomos, y esos átomos tienen esencialmente, a grandes rasgos, tres partículas, tres elementos que los forman, ¿sí? Que son los famosísimos, ustedes lo saben, neutrón, protón y electrón. Esos tres elementos forman en general la materia. Hoy en día se ha descubierto que hay subpartículas dentro de ellas, pero no vamos a estar en eso. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa visualizar? Lo que nos interesa visualizar esencialmente es cómo funciona, qué efectos tienen, qué propiedades tienen esos elementos en la materia. ¿Sí? Entonces, todo material está compuesto por aquello. ¿Sí? Entonces, como usted imagino bien sabe, ¿se acuerdan, no? Los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen una carga que es neutra, ¿sí? Y son en el fondo que no se cargan, digamos, para ninguno de los dos lados. Ahora, hay un principio básico, ¿sí? Que es el que a nosotros nos va a servir un poco para trabajar e identificar cómo funcionan este tipo de interacciones, ¿sí? Y es que el principio básico es que todos los materiales en principio tienen una distribución de cargas que es más o menos normal, es decir, que es más o menos homogénea, pero que pueden un objeto cargar a otro objeto. ¿Qué significa cargar? En el fondo generar un desequilibrio en las cargas, es decir, por ejemplo, esta pelota que está acá, ¿sí? Si nosotros la miramos, esta esfera tiene una igualdad de cargas, ¿sí? Tiene tanto una cantidad de cargas positivas y una carga negativa. Por lo tanto, si tiene la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, vamos a decir que eso es un objeto que está con carga neutra, ¿sí? Que no está desequilibrado. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto que está cargado, en el fondo, es un objeto que está desequilibrado, ¿sí? Como por ejemplo, una vez que uno acerca un objeto que tiene una carga negativa, fíjese, una carga negativa porque tiene una mayor cantidad de cargas negativas, lo acerco a este otro objeto, ¿qué va a pasar? El principio básico, y es que el principio de atracción y repulsión de las cargas eléctricas. ¿Lo conoce? ¿Se le suena? ¿Sí? Cargas que son iguales, ¿qué les pasa? Entre sí se repelen, y cargas que son distintas se atraen. Maravilloso. El principio fundamental y básico es el que nos alumbra y que nos permite a nosotros ver fenómenos como este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esto, acercamos este objeto, ¿qué pasa en este objeto? Pasa lo que se llama una polarización, ¿sí? Polarización. La palabra polarización tiene que ver con la palabra polar, ¿sí? Que en el fondo se generan dos polos de carga. En una zona va a quedar la carga positiva y en otra zona va a quedar la carga negativa, ¿sí? Y por lo tanto, una vez que uno ya hace que esos cuerpos entren en contacto, ocurre una interacción entre los dos cuerpos, ¿sí? Y por tanto, las cargas positivas de alguna otra forma pasan al otro cuerpo, son atraídas, y por lo tanto este cuerpo, finalmente, como las cargas positivas pasaron al otro, este cuerpo nos quedó con carga negativa, ¿sí? Entonces, este es un proceso que se llama proceso de carga de un objeto. Este cuerpo al principio entonces tenía una carga neutra, ¿sí? ¿Y cómo terminó? Negativa, ¿sí? De alguna otra forma le sacamos las cargas positivas, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un proceso que uno puede hacer de distintas maneras. Es decir, cargar un cuerpo, es decir, que un cuerpo tenga una cantidad de carga neutra y que luego quede tanto positivo como negativo, es un proceso que uno puede hacer fácilmente. Me imagino que más de alguna vez ha visto, o quizás lo hizo, el experimento clásico, bueno, si es un experimento, ¿no? De, no sé, frotarse una regla en el pelo y acercarla a papelito, ¿lo ha hecho alguna vez? ¿Sí? ¿Lo vio? ¿Sí? O un globo, ¿sí? O una peineta, ¿ya? Hay ciertos materiales que son más propensos a generar este intercambio de carga, ¿sí? En que las cargas puedan liberarse libremente
valga la redundancia, entre un cuerpo y otro. Por lo tanto, hay ciertos cuerpos, como los materiales de plástico, y este plástico, no sé, de una regla, de un globo, o de una peineta, ¿sí? Que uno al frotar, al hacer una frotación entre el cuerpo, con la lana, ¿sí? O con el pelo, entre esos dos materiales, se genera una interacción interesante. Y ahí se genera un proceso de desbalance de las cargas, y entonces este cuerpo queda cargado. ¿Sí? Queda cargado. Ya sea el globo, la regla, la peineta, al frotar, al interactuar un cuerpo con otro, genera ahí un intercambio de carga. Por lo tanto, le pasa algo parecido a esto, está neutro al principio, pero al flotar, pum, por ejemplo, quedó negativa. ¿Qué pasa con eso? Que al quedar negativa ocurre un proceso similar al proceso que nosotros estábamos viendo. Entonces, si nosotros tenemos un objeto que tiene una carga, supongamos negativa, va a atraer a las cargas positivas que tiene este objeto, ¿sí? Que son estos trocitos de papel. ¿Y qué pasa con los trocitos de papel? Se pegan, ¿sí? Quedan pegados a la peineta, al globo, a la regla, a lo que sea que uno esté haciendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Como tenemos papelitos que son... ¿Por qué pasa con un papelito y no pasa con, no sé, el celular? ¿Por qué tiene que ser con papelitos pequeños? Por el tamaño, por el peso. Por el peso, por el tamaño, ¿sí? Como son súper livianitos, en el fondo, si yo logro levantar estos objetos, ¿sí? Es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando entonces si yo logro levantar un objeto? ¿Qué estoy generando con ese objeto? Como un imán. ¿Ah? ¿Un efecto parecido al de un imán? ¿Qué propiedad física de las que hemos estudiado debería yo estar generando sobre un objeto para poder levantarlo? Una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que se estudia? Es que cuando uno trabaja con cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas entre sí se generan una fuerza. Generan una fuerza, ¿ya? Que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿sí? Que es lo que se llama la fuerza electrostática. Entonces, este proceso, que a nosotros nos puede parecer súper sencillo, ¿sí? De frotar un cuerpo con otro, ¿sí? Y al quedar ese cuerpo cargado, tiene la capacidad de atraer otros cuerpos, ¿sí? Eso se llama, en el fondo, lo que está generando es una fuerza sobre ese objeto. Y esa fuerza se llama fuerza electrostática. ¿Sí? Ahora, ¿tiene algunas diferencias con el magnetismo, como recién lo planteaba? ¿Se parecen? Sí, se parecen, pero no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Primera cosa, este proceso tiene una duración, es un proceso corto, ¿sí? Dura un ratito y después las cargas se vuelven a equilibrar, tanto con las cargas del aire como con el mismo material que te está tocando, etc. ¿Sí? A diferencia del magnetismo, que es una propiedad natural del cuerpo, ¿sí? Como un imán, ¿ya? Un imán que tiene esas características naturalmente por la composición química que tiene ese material. Entonces son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Genera un efecto similar, sí, pero es una fuerza distinta, que obviamente no vamos a estudiar ahora, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, la forma de analizar esto es a través de cargas que se llaman cargas discretas, es decir, cada objeto que nosotros analizamos está compuesto por átomos, y esos átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones. Entonces, la forma en que nosotros analizamos si un cuerpo está cargado o no es según la cantidad de forma discreta. ¿Qué significa discreta? En el fondo, en grupos de energía, ¿sí? En este caso grupos de carga, ¿sí? Que están asociados a la carga del electrón. La carga del electrón es un valor fijo. El concepto de carga es una cantidad que se define, que se puede medir, que se puede trabajar, ¿sí? La carga eléctrica entonces, primero, se mide en unidades de Coulomb, ¿ya? Coulomb, y se representa eso con la letra C mayúscula. C mayúscula. Entonces, vamos a decir tanta C, ¿sí? Carga, Coulomb. Ahora, el electrón en particular tiene una carga que ha logrado ser medida, una carga que ha logrado, que se sabe el número, ¿sí? Y este valor que está acá.
La carga del electrón es de 1,6 por 10 elevado a menos 19. Miren qué bonito número. ¿Sí? O sea, es un valor muy, pero muy, muy pequeño. Si es por 10 elevado a menos 19. ¿Qué cosa? La unidad. La unidad es la letra C mayúscula que está acá y se llama Coulomb. Coulomb. No sé bien cómo se pronuncia siempre. Entonces son la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este proceso dentro de los materiales? Lo primero es que los electrones tienen una carga que es de tipo negativa, ¿sí? Y los protones tienen una carga que es positiva, ¿sí? ¿Cuál es la gracia que tienen? Es que el electrón y el protón tienen exactamente el mismo valor de la carga. ¿Sí? Exactamente el mismo valor. Es decir, tanto un electrón como un protón tienen una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Tienen la misma carga. ¿Sí? Y esa positiva no ha sido lo mismo. Exactamente. En el caso del electrón va a ser negativo y en el caso del protón va a ser positivo. Pero tienen la misma carga. La misma carga. Eso en el fondo tiene que ver con el equilibrio dentro de toda la materia. Eso. Entonces, que nos vamos a meter un poquito a analizar cómo se puede medir esta fuerza. Y evidentemente, tal como lo vemos siempre, de qué manera se puede representar eso o de qué manera se evidencia dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, esto está basado en lo que trabajó el señor Charles Coulomb, y en el fondo lo que él estableció, ¿sí?, es verificar o demostrar cuánto vale o cómo se mide esta fuerza de que nosotros estábamos hablando. Es decir, la fuerza que genera un cuerpo sobre otro de forma electrostática es lo que se puede medir. Entonces, la fuerza electrostática, ¿qué es lo que establece? Establece que si yo tengo una carga eléctrica, ¿sí?, una particulita con una carga, que está a una cierta distancia R de otra carga, ¿sí?, entonces eso va a generar entre sí esas cargas, van a generar una fuerza entre ellas, ¿sí?, una fuerza. Una fuerza. Entonces estas dos cargas, ¿cómo podemos medir cuánto vale la fuerza? Entonces la fuerza, según el señor Coulomb, depende primero de una constante. Una constante. Esa constante la constante K tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado. Entonces, este valor de acá es lo que se llama una constante eléctrica, que aparece habitualmente en todo este tipo de situaciones. Entonces la fuerza primero depende de una constante. Pero ¿qué es lo esencial que determinó Coulomb? Que depende de cada una del valor que tenga las cargas que están ahí involucradas. Es decir, cuánto vale la primera carga que estoy realizando por cuánto vale la otra carga que estoy realizando. Y la relación interesante es que eso se divide por la distancia que separa a estas dos cargas, ¿sí?, pero al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo del tiro de eso.
para que podamos aplicar esta relación, ¿sí? De cuánto vale la fuerza. Entonces lo primero, antes de eso, no, ya está dibujada la fuerza. Pero la fuerza que siente esta carga, ¿sí?, apunta en esa dirección, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que dibujar la fuerza, porque esta está generando una fuerza sobre esta, y al mismo tiempo esta también está generando una fuerza sobre esta carga. Si usted tuviese que dibujar una flechita para decir la fuerza que está generando la carga pequeñita sobre esta carga, ¿dónde la dibujaría? Vamos a dar 4 opciones. No se preocupe. Puede ser para acá, para allá, o para acá. Repito, si usted tuviese que dibujar una flechita que represente la fuerza que hace esta carguita sobre esta carga de acá arriba, ¿para dónde la dibujaría? A, letra A, letra B, letra C, letra D. Piénselo. Miren. Y me dice, repito, mientras usted piensa. Tenemos que estas dos cargas están ejerciendo una fuerza, ¿sí? La carga es positiva, esta carga es positiva, esta pequeñita sobre esta, ¿sí? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que está generando esta carga sobre esta? O sea, ¿qué siente esta carga? ¿Para dónde siente la fuerza? Letra A, letra B, letra C, letra D. ¿La tienen? ¿La tienen? Ya. ¿Quién dice que es la letra A? ¿Quién dice que es la letra B? ¿Quién dice que es la letra C? ¿Quién dice que es la letra D? Muy bien, correctamente la letra B. Excelente. ¿Por qué? Porque estamos mirando primero que son dos cargas de qué tipo. Dos cargas positivas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a sentir esta carga con respecto a esta? Como dijimos, cargas del mismo signo, ¿qué hacen? Se repelen. Entonces esta va a estar sintiendo una fuerza más o menos en esa dirección. ¿Para cómo sé que apunta en esa dirección? Porque lo que se hace es seguir esta línea que está aquí, ¿sí? Es una línea la que está ahí acá. Entonces, primero, una forma de visualizar es la dirección, ¿sí? Y segundo, visualizar cuánto vale en cuanto a números, ¿sí? Eso. Pregunta hasta acá. Yo tomé nota de dónde sacas 9 por 10 elevado a 9. Ese es un valor que es una constante. Es un valor que es fijo en la naturaleza. Ese siempre es. Vale eso. ¿Sí? Yo me olvidé colocarlo acá en la diapositiva. ¿Sí? Ese es el valor. Entonces vamos a ir haciendo una situación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Y aquí entonces vamos a empezar a jugar con todos los valores. Y usted va a tener que aplicar todas sus propiedades algebraicas.
siempre, sencillito para empezar. ¿Sí? Entonces tenemos que nos dice que en esta situación tenemos, supongamos que son dos protones, ¿ya? Entonces que se ubican entre sí a 0,05 centímetros. Entonces, ¿cuánta fuerza se generan esas partículas? ¿Cuál es la gracia? Que la fuerza que se generan entre sí vale lo mismo. La fuerza siempre entre sí es la misma. ¿Sí? Tienen que haber dos cargas para que haya una fuerza, no puede haber una carga solita. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la expresión, la fuerza electrostática va a ser primero la carga, el valor de la primera carga, el valor de la segunda, dividido la distancia que separa esas cargas al cuadrado. ¿Sí? Así que, primero la constante. La constante, como dice allá, vale 9 por 10 elevado a 9. Con todas sus unidades. Eso nos marca de alguna otra forma las unidades que tenemos que utilizar. ¿Ya? Entonces, por el valor de la primera carga. Pero ¿qué dijimos? Que eran dos protones. ¿Sí? Por lo tanto, la carga del protón, como dijimos, es la misma del electrón, que vale 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Sí? Y la unidad de medida, Coulomb. ¿Sí? Por el valor de la otra carga, que también es un protón, así que es la misma carga. ¿Ya? Ahora, si es que no había aprendido cómo meter estos números por 10 elevado a tanto a la calculadora, ahora es el momento que vamos a aprender a hacerlo. ¿Sí? Y dividido por la distancia que hay entre las dos cargas. Pero fíjese lo que le decía yo reciencito. La unidad de la constante nos da una pista. ¿Sí? Dice Newton por metros al cuadrado dividido Coulomb al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si acá dice que están a 0,05 centímetros, ¿qué tendríamos que hacer? Pasarlo a metro. ¿Sí? Pasarlo a metro. ¿Cómo pasamos los 0,05 centímetros a metro? Se divide en 100, o sea, nos va a quedar un número chico. ¿Ya? Muy chico, ¿por qué? Porque una cosa que no habíamos mencionado, pero que me imagino que puede usted estar sospechando, todo este tipo de interacciones ocurre a nivel micro, o sea, ni siquiera micro, nano, a un rango muy pequeño de distancias. ¿Sí? Tengo un electrón acá y un electrón acá, prácticamente no se generan fuerzas en principio. ¿Sí? Es cuando están, obviamente, a muy pequeña distancia. Pues tiene que ver también con los tamaños de los que estamos hablando. ¿Sí? En la composición de la materia misma. Entonces son muy pequeñas distancias. Entonces, de hecho, nos vamos a quedar cortos probablemente igual. ¿Ya? Entonces, repito, 0,05 centímetros. ¿Cómo lo pasamos a metro? Se divide en 100. ¿Lo dividió ya? Muy bien, y eso debería dar 0,0, 2 ceros más, ¿no? 0, 0, 0. ¿Así? Metros. O, probablemente quizá la calculadora ya le tira también eso con notación científica. ¿Sí? Que sería 5 por 10 elevado a menos 4. ¿O no, Fred? ¿No le hizo el 4? 4. ¿No era por mí? No, 100. Se pasó en 1. Ya, porque es 0,05, no 0,5. Ahí está. Listo, y así nos queda planteado. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Se acuerda cómo meter eso por 10 elevado a la calculadora? ¿No? Veamos. Recuerde que la calculadora tiene un botoncito que nos hace toda esa pega. Yo lo mostré, creo, la semana pasada también, ¿ya? Estamos de nuevo, pero lo tenemos. Hay un botoncito que hace toda esa pega. ¿Ya? Vamos a poner aquí pantalla gigante para que se vea bien. Ahí. ¿Ya? Entonces, sería, primero, para los que no saben cómo meter eso a la calculadora, fíjense, ya está. 9, ¿sí? Y la calculadora tiene un botón para hacer el por 10 elevado a. Entonces se coloca extra, que está ahí abajito, al lado del curvo. O la misma calculadora dice por 10 elevado, dice por 10. ¿Sí?
Así que bueno. Entonces, ese hace toda la pega de por 10 elevado a. Así que ahora solo me queda poner el exponente, que es 9. 9 por 10 elevado a 9. O sea, 9 por 10. ¿Sí? Listo. Por 1,6 por 10 elevado a, que es la E, menos 19. Acuérdense que los menos se ocupan con el valor de acá arriba. ¿Sí? El de acá arriba. Menos 19 por 1,6 por 10 elevado a 19. ¿Sí? Como no le pusimos paréntesis, la vamos a colocar igual al tiro. Dividido, ahora nuestro número, 0,135 al cuadrado. Y listo. ¿Sí? Y nos da 9,216. Ya, lo revisamos. Lo revisamos aquí. ¿Cuánto? 9,216. ¿Ya? Y la unidad de medida. Como es una fuerza, ¿sí? Siempre se utilizan los mismos valores de fuerza que trabajamos. ¿En qué unidades se medía la fuerza? Newton, muy bien. En Newton. Si se fija en el fondo, sobrevive esta unidad de Newton de acá. Eso se va con estos dos de acá. Y ese al cuadrado se va con ese al cuadrado de acá. Entonces, pregunta, ¿lo que obtuvimos fue un valor pequeño o un valor grande? Muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? Una fuerza muy, muy, muy pequeña. Primero, ¿por qué? Porque habitualmente son valores pequeños de fuerza. Y segundo, como les decía, esto ocurre a nivel ni siquiera microscópico, ¿sí? Sino que a niveles muy, 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 muy pequeños de distancia. Para obtener un valor así, tendríamos que tener un valor como normal de fuerza, que tiene distancias mucho, mucho más pequeñas. ¿Sí? Que en el fondo es lo que ocurre a nivel atómico. ¿Sí? En ese nivel ahí hay pequeñas distancias y las fuerzas, ahí sí que aparecen valores de fuerza más grandes. Insisto, solo cuando estamos a distancias muy, 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 muy pequeñas. ¿Sí? Entonces aquí podríamos empezar a jugar y hacer
acá son las unidades de medida de esto. Entonces, como tú tienes acá 1,6 C por 1,6 C, me queda C por C, me queda C al cuadrado. ¿Sí? ¿Un saco? Sí, un C cuadrado. Y ese C al cuadrado, como está dividiendo acá, se elimina. No son dos, claro. Y acá abajo tenemos metros, pero eso se eleva al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces quedan metros cuadrados también. Y ahí se pasa. Y ese se elimina con ese. Y por eso acá queda solo M. Ese le pasa el número de Bien, veamos entonces una pregunta. ¿A cuánta distancia, ya que estamos viendo que las distancias tienen que ser muy pequeñas, podríamos determinar a qué distancia se debe ubicar un protón y un electrón para que generen entre sí una fuerza de 10 newtons? O sea, una fuerza chiquitita de 10 newtons, normal, que uno podría hacer con la mano. ¿Sí? ¿A cuánta distancia se deberían ubicar? Veamos. ¿Qué habría que hacer? Primero intenta hacerlo. Denle una vuelta, a ver. ¿Cómo lo haría? ¿A cuánta distancia se debe ubicar un protón y un electrón para generar 10 newtons de fuerza? Sí, aparece ese dato.
¿Alguien llegó a algo? Veamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál sería ahora nuestra incógnita? R es la incógnita, ¿sí? Porque R está al cuadrado, entonces ahí tenemos que jugar con eso. Entonces, tal como lo hemos hecho otras veces, que usted tiene varias opciones para resolver eso, ya sea reemplazando los números primero y después despejando la letra incógnita, o despejando la letra incógnita primero, ¿sí? Y después reemplazando. ¿Cuál le tinca de las dos formas? Ninguna. Despejar primero o reemplazar y después despejar. Como depende de cada uno, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Así que primero voy a reemplazar los números. ¿Sí? Primero, fuerza. ¿Sí? Ahora en este ejercicio conocemos la fuerza, nos dicen cuánto vale la fuerza. ¿Qué vale? 10 newtons. Entonces son 10 newtons de fuerza. Igual a la constante, 9 por 10 a la 9, bla 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 bla, por, entonces el valor de la carga 1 y de la carga 2. ¿Qué cargas dijimos que están aquí en juego? Un protón y un electrón. Entonces, el protón y el electrón tienen exactamente la misma carga. Ahora bien, ¿sí? El mismo valor, pero en la fórmula no se le cambia el signo, ¿sí? No se le coloca signo negativo, no es necesario, ¿ya? Dividido entonces nuestro R, que está al cuadrado, que es lo que nosotros no sabemos cuánto vale y es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ¿qué haría usted ahora entonces? Bueno, despejemos la R. Entonces la R, para que nos quede solita, ¿qué habría que hacer? En este caso, como está dividiendo, muy bien, hay que pasarla multiplicando. ¿Sí? Pasa para allá, multiplicando. ¿Sí? Y a la vez, ese 10 va a quedar multiplicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo paso dividiendo. Entonces, en el fondo, como un intercambio. ¿Sí? Si quiere pensarlo así, entonces me quedaría R al cuadrado igual a 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la 19 por... Y todo eso dividido en los 10 libros. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener ya casi listo nuestro cálculo. Si no se enreda con los por 10 elevado a, deberíamos tener problemas. Eso es un valor, es una constante. Siempre va a valer eso. Siempre. Ya sería. ¿Y la constante sería acá? La constante sería acá. 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 1,6 por 10 a la menos 19 dividido en 10. Y listo. ¿Le dio lo mismo? Maravilloso. ¿Sí? Entonces, estamos casi, ojo. ¿Por qué estamos casi? Porque esto está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al cuadrado, el resultado es no, sino que como el resultado
está al cuadrado y yo no quiero el cuadrado, quiero lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? La raíz cuadrada. Entonces, al resultado que obtuve, le saco raíz cuadrada. Y ahí recién voy a obtener el resultado. Esto si quiere, esto se escribe así. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de ese número que obtuvimos. ¿Cómo hago para sacarlo en la calculadora si obtuve el resultado? Le coloco raíz nomás. ¿Sí? Raíz de ans. ¿Qué significa ans? Está anterior, ¿sí? Que es answer, o respuesta, o answer, en literal, ¿sí? En la respuesta en inglés. Entonces es la última respuesta. Y ahora sí, al sacar la raíz nos da 4,8 por 10 elevado a menos 15. Y ahí sí que obtuvimos el resultado. Entonces, para que haya una fuerza de 10 newtons, que para nosotros es algo chiquitito, tienen que estar a esa distancia dos partículas o dos cargas negativas. ¿Sí? A esa distancia. ¿Dónde? En la línea de abajo de la R, 9 por 10 elevado a 9 por 16 por 15 elevado a la menos 19. Ah, ya no, eso es un 10. Este es palito desde el medio de la carrera. Preguntas, dudas, consultas. ¿Preguntas de este ejercicio, no?
Siguiente entonces. Vamos, ahora sí. ¿Ahí más grande? Vamos. ¿Cuál es el nuevo ejercicio? Dos cargas del mismo valor se ubican a 2,5 porque es la menos 12 menos el 13, generando 20 niveles de esfuerzo. ¿Cuánto vale cada carga? Darán... Ya, ¿está listo?
Entonces, ¿qué nos piden ahora? Dos cargas de mismo valor se ubican a tanta distancia, ¿sí? Y generan una fuerza. ¿Cuánto vale cada carga? ¿Cómo poder sacar dos cargas? Porque solamente lo podemos hacer porque las dos cargas tienen el mismo valor. ¿Sí? Si no, no podríamos hacer. Entonces, igual que ahora hagámoslo al revés. Primero despejemos las letras y después reemplazamos los números. Recuerden que se puede hacer de las dos formas. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale cada carga, ¿sí? Tendríamos que dejar esos dos valores, despejar esos dos valores. O sea, el r cuadrado que está dividiendo acá, tendríamos que pasarlo para acá. ¿Cómo pasaría? Multiplicando, le quedaría f por r cuadrado, y el k que está acá, dividido. ¿Sí? Y eso me quedaría 1 por Q2. Vamos a dejar eso ahí por mientras, vamos a desarrollar esto. ¿Sí? Fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Dice que necesito generar 20 newton por la distancia que separa las cargas. La distancia dice que son 2,5 por 10 a la menos 12. Pero recuerde, eso sí, que nunca se olvide que esto va al cuadrado. 2,5 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado. Dividido la constante. Y la constante vale, repito, es una constante, así que vale siempre lo mismo. Y eso va a ser igual a Q1 por Q2. ¿Sí? Metemos eso en la calculadora. Hágalo por favor para que vea cuánto da, para que coincidamos y nos dé lo mismo. Sería 20 por 2,5 por 10 a la menos 12. No, qué bueno que me pasó esto aquí. Esto tiene que ir con paréntesis. Muy bien. Porque si no, no nos va a entender. Primero paréntesis. 20 por. Y ahora otro paréntesis más. Para el al cuadrado. 2,5 por 10 a la menos 12 al cuadrado. Ahí. Al cuadrado. Cierro paréntesis. Y todo eso dividido en 9 por 9. ¿Le dio eso? 1,38. Sí. Por 10 a la menos 32. Mira cómo es más chico. Es un valor fijo, es una constante. Porque nosotros queremos saber cuánto vale esto. Concepto que estamos multiplicando lo tiramos para allá. Va a ser por lo que le preguntan. ¿Qué le preguntan? ¿Cuánto vale cada una? ¿Cuánto vale cada carga? Entonces ahí en base a eso hacemos el cálculo. Entonces, rematemos. Para que vayamos al break. Da, dejemos el 1,39 por 10 elevado a menos 32. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? Sí, lo aproximé a 39 para que ahorrarnos todos esos números de ahí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Si tengo que Q1 por Q2 es lo que me piden, y Q1 y Q2 valen lo mismo, ¿qué pasa si yo multiplico dos cosas iguales entre sí?
es lo mismo que decir, no sé, x por x. ¿Cuánto es x por x? X cuadrado, ojo ahí con esto. ¿Sí? Entonces, si Q1 y Q2 valen lo mismo, esto es lo mismo que decir Q por Q, o sea, Q al cuadrado. ¿Sí? Si valen lo mismo. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo delante, y como esto está al cuadrado, a este valor que habría que hacerle, sacarle raíz cuadrada. Y ahí recién vamos a tener el valor. Y ahí queda. ¿Sí? Y eso sería raíz de ans. ¿Es lo mismo? Maravilloso. ¿Sí? 1,18 voy al tiro por 10 elevado a menos 16. Entonces son dos cargas donde cada una de ellas vale 1,18. Casi lo mismo que en el electrón. ¿Quién me preguntó? ¿Dijo algo? ¿Preguntas, dudas? Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, vamos a un break y volvemos. Para haber estado conversando, estaba conversando y lo estaba haciendo. Entonces, Dani no, o sea, va a venir, pero va a venir el apego y una lectura. ¿De qué semana? Falta solamente una lectura. Creo que después de apego y todo eso. Ay, no sé qué semana será. Pero no sé, esa parte no se ve. Si la pueden entrar a mi oficina, hoy día no. Arriba de la escuela de ciencias, arriba, al lado de la veterinaria, de la clínica veterinaria.
qué parte? ¿Sabe que cuándo qué?
Ya, listo, continuamos. Última patita. Vamos. Suficiente. Siguiente pregunta, para que aplique todo lo que trabajamos hasta el momento. Siguiente pregunta, tome toda suya. La pregunta es 4 alternativas, mire qué fácil.
Está muy facilitada esta, es solo para que verifique lo que trabajamos recién. Desastre. ¿Cuándo es la fecha del examen? Y empezó no voy a usar como un 20. Sí, más o menos. El examen sigue en orden natural del curso. ¿Qué? Si mal no recuerdo, es el 1 de diciembre. ¿Qué? ¿A diciembre los exámenes? No, profe. El semestre termina a mitad de diciembre. Nos queda lunes, este lunes, ¿qué lunes hoy? 3. Lunes 10, siguiente clase. 17. Lunes 10, siguiente clase, ejercicios. Lunes 17, prueba. Lunes 24, prueba recuperativa. ¿Y los que no debemos prueba? ¿No debemos ninguna prueba? No se vienen. ¿Y si quiero dar Salvo bien? que hagamos lo que me han pedido mucho. Vamos a empezar. Por favor. Y 1 de diciembre, Exacto. ¿Y si yo sé? y recalificativo la siguiente semana. O sea, por lo menos yo por lo menos me ¿Puedo? En teoría no, pero lo vamos a conversar con la profe. No, conversemos con usted mismo. Sí. ¿Por qué con la profe? Ya, repito, tiene un ejercicio ahí para trabajar. ¿Le ponemos qué? Ah, ¿el signo? No necesariamente. Sin signo. El signo nos sirve solamente para responder la segunda pregunta.
Ya, ¿está listo el ejercicio? Listo, ¿cuánto da? ¿Ya la tiene? 5,4, 5,4, por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 4. ¿Qué hizo? F es igual a 9 por 10 elevado a la 9 por 14,10 elevado a la 6, que era el 1. Y por menos 6 por 10 elevado a la menos 2, o sea, menos 6. Partido por 20, que era el equivalente. Ya, hay dos detalles. Uno, el primero es 4, no 14. Y segundo, acuérdense que el centímetro tiene que estar en metros. Y segundo, eso va al cuadrado. Tercero, no es necesario colocar el signo. ¿Listo? ¿Cuánto da? No, pero sí. Ya, por acá. Profe. Ahora sí. Sí, no es necesario. Ya, pero no, pero. Súper bien. Ya. Entonces, dos detalles. Primero, 5,4 te dio. Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto, 5,4. Entonces, detallitos. A la hora de hacer los cálculos, no es necesario colocar el signo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es necesario. El signo solamente nos ayuda a responder la segunda pregunta. ¿Ya? ¿Sí? Solo nos va a interesar el número. Ojito acá con el 20, tiene que estar en metros, bla, 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 pum, y da 5,4. ¿Sí? Ahora, los signos nos ayudan a responder la segunda pregunta. ¿Esta es una fuerza atractiva o repulsiva? Atractiva, muy bien. ¿Sí? Como uno es positivo y el otro es negativo, la fuerza que se genera es una fuerza de atracción. Si fuese el mismo signo, se repite. ¿Sí? Muy bien. Listo. En base a lo que estábamos conversando recién,
Para ordenarlo nomás, para que calmar ciertas ansiedades o ansiedades. ¿Qué nos queda? Próxima semana vamos a seguir con esto, un cachito lo que nos quedó, más ejercicio, solo ejercicio. El otro lunes sería la tercera prueba. El otro lunes la prueba recuperativa solo para las personas que faltaron y justificaron. Y ver si que no, usted se le ablanda el corazoncito. La oportunidad de hacerlo. Y el examen y todo eso sería la misma fecha de clase, horario de clase, lo mismo, ¿ya? Siguiente semana sería el examen, lunes 1, ¿ya? Ahora, como el lunes 8 sería el de recalificación, pero el lunes 8 es feriado, vamos a tener que ver si es que lo hacemos el martes 9 o otra fecha, el de recalificación, ¿ya? La cuarta nota de los controles. No. Se elimina la peor nota. ¿Cómo? La peor nota. Dos. Vamos en el control 7. Esta semana haríamos el 8, 9 y 10. Con 10 controles estamos. ¿Ah? No. De controles, voy a eliminar la peor de cátedra. De los controles se eliminan las dos peores notas. Ay, no, de los exámenes. Ya, ve que se suben por el chorro al tiro. Yo juré que era eso, la vieja me exhibe. Claro, así es muy fácil. Para las personas que faltan. Y como usted va a hacer que su mente analice y diga, está bien, les voy a reemplazar esta nota del certificado. Así yo me exhibo en su asignatura. Ah, ese es una. Claro. Esta número que saca arriba de mi seno. Si yo me quiero exhibir con eso. Ya, regresa la asistencia. Y no más. Aguirre, Aguilar, Aguilera, Alberto, A ver si dejo de grabar. Alonso, Pero si no tengo. Valmontín, Catalina, Valmontín, Anastasia, Bolvarán, Bravo, Bravo, Carvajal, Castellanos, Castellón, Castro, Contreras, Figueroa, Flores, García, Wolfworthy, Gómez Abigail, Gómez Paola, Gómez Antonella, Igual y la vuelta ya no se ve. González, Guajardo, Hidalgo, Ah, no, 5-3. Hidalgo, Hall, Maldonado, Montalva, Morales, Pino, Rivas, Rojas, Silva, Sotelo, Star, Tapia Constanza, Tapia Matías, Ulloa, Lumbrina, Valdivia, Vega, Sofía, Vega, Valentín, Paloma, Vicencio, Vieira, Villarroel. ¿Quién te quería? ¿Quién te quería? ¿Quién te quería? Queda mucho todavía, no se me arranque. Quedan 20 minutos todavía, no se me arranque. ¿Ya? Sí. Oye, si hemos estado súper relajados. Bien. ¿Quién te quería? Quedan 20 minutos.
tenemos, ¿qué es lo que estamos visualizando acá? Cuando uno hace un análisis de cómo estas cargas que estamos mirando nosotros, ¿sí? De estas fuerzas que están generando alrededor, uno puede observar que existe lo que se llama una especie de campo de fuerza, ¿sí? Que no es un campo de fuerza, sino que es lo que se conoce como un concepto de campo eléctrico. Es decir, que si usted hace el tema de la peineta o de la regla, así con los papelitos en el suelo, ¿sí? Y usted tiene la regla a esta distancia, probablemente no pase nada. No sé si alguien lo hizo esto alguna vez, ¿lo hizo alguien acá o no? O con el globo, o con la peineta, lo que sea. Esto se da, como veíamos recién, cuando las distancias son pequeñas. Es decir, una vez que usted acerca esto acá, ¿sí? Ahí recién hay un punto donde se genera la interacción y ahí genera la fuerza. ¿Qué significa eso? Que esto tiene, que las partículas a su alrededor, las cargas a su alrededor, tienen una zona en donde se genera ese efecto. Si yo estoy muy lejos de esa zona, ¿sí? Entonces no genera una interacción que necesito. Al entrar yo recién a esa zona, entonces ahí recién voy a sentir una fuerza, ¿sí? Esa fuerza, esa zona, se llama campo eléctrico, ¿ya? Estamos hablando solamente de algunos conceptillos, ¿ya? Eléctricos. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando dos cargas interactúan, a su alrededor, en cierta zona, se genera esa interacción. No se genera en cualquier lado, ¿sí? No se genera en cualquier lugar. Y sobre todo es, como he mencionado y como usted ya se dio cuenta, con los números que usábamos y obteníamos, de distancia son a distancias muy, muy pequeñas, más encima, ¿ya? Entonces, alrededor de estas cargas, uno puede visualizar lo que son estas líneas de campo, ¿ya? Que en el fondo representan cómo se están comportando las cargas a su alrededor, lo que están generando aquí, ¿ya? Entonces, estas interacciones, cuando nosotros logramos, por ejemplo, ¿sí? Que exista entre dos cargas distintas una plaquita que tenga una carga determinada y otra plaquita que tenga otra carga determinada, lo que nosotros vamos a generar es que se genera un movimiento de una carga de un lugar a otro. Supongamos que tenemos dos plaquitas, una con una carga negativa y una carga positiva. Lo que vamos a generar entonces es que si yo coloco una carga entre medio, es que vamos a generar que esta carga en el fondo se mueva, porque estamos generando una fuerza. Este principio, lo único que me interesa visualizar de este principio, es que cuando generamos un movimiento entre una carga y otra, lo que nosotros visualizamos acá es que hay un potencial de carga, ¿sí? Y no sé si les suena ya este esquema, pero si usted lo visualiza, tenemos una carga negativa, una carga positiva, y lo que estamos generando es un movimiento de electrones, ¿sí? Eso que se conoce ahí, o sea, un movimiento de cargas. Y lo que estamos haciendo es análogo, ¿sí? A uno de los principios más sencillos y hermositos que podemos observar, y es cuando uno quiere, por ejemplo, prender una ampolletilla, ¿sí? Uno tiene una batería, una pila, ¿sí? Donde en el fondo tiene un lado positivo y un lado negativo. Y debido a su composición química interna, lo que hace es que esto genera un flujo de cargas, ¿sí? Un flujo de cargas, es decir, las cargas que nosotros estábamos observando, delante quietas, que se ejercieron a fuerza, ahora esas cargas están en movimiento. Y al ser cargas en movimiento, generan el fenómeno que nosotros conocemos como la electricidad o carga eléctrica. Entonces, generar una diferencia de potencial entre dos lugares me permite generar un flujo de cargas, ¿sí? Y ese flujo de cargas se conoce como corriente eléctrica, ¿sí? Corriente eléctrica es un flujo de cargas, ¿sí? Entonces, como es un flujo de cargas, ¿sí? La corriente eléctrica es el valor de la carga que circula en el tiempo. Es una medición de la carga, ¿no? De cómo está fluyendo la carga, ¿sí? Corriente eléctrica. Entonces, vamos a decir que cuando las cargas empiezan a moverse, ¿sí? Ahí aparece lo que nosotros conocemos como una carga eléctrica, o sea, una corriente eléctrica. Cargas en movimiento, ¿sí? Estos elementos que veíamos quietos nosotros en un comienzo, ahora se están moviendo, ¿sí? Y eso en el fondo, en palabras sencillas, es la electricidad, ¿sí? Ahora, es el modelo más simple que podemos analizar, ¿sí? Una pila
y una ampolleta. Pero ¿qué necesita entre medio? Necesita que haya un elemento que sea un conductor de la electricidad. ¿Sí? Y como usted sospechará, no todo material conduce la electricidad. ¿Sí? ¿Cuál es el material por excelencia que conduce la electricidad? Los metales. ¿Qué metal es el que más utilizamos nosotros para eso? El cobre. El cobre es el material que está justo entre medio. O sea, es buen conductor y es económico. Porque mejor conductor que el cobre, ¿quién sabe quién es? El oro. El oro, por ejemplo. El oro es mejor conductor, pero nadie hace cables de oro. Sí. Sería imposible. Entonces, el cobre, imagínense cerrar el cobre, cerrar el oro. El cobre es un buen conductor y además es relativamente económico. ¿Sí? Entonces se construye todos los conductores con eso, ¿ya? En particular. Entonces, si yo tengo una cierta cantidad de electrones que están fluyendo, o sea, de carga que está fluyendo, divido por el tiempo en el que está circulando esa carga, obtengo la corriente que está circulando. ¿Sí? Y a su vez, como mencionábamos al principio, que es un detallito que pasó por ahí piola, que la carga que tiene un material, por ejemplo, si aquí cuánta carga hay, va a ser en el fondo simplemente el número de cargas que hay por la carga que tiene cada una de ellas. Y lo que se trabaja habitualmente, lo que se entiende por convención, es que las cargas que se mueven dentro de un conductor no es cualquiera, sino que las cargas que se mueven son los electrones. Entonces, la carga que se mueve dentro de un conductor son los electrones. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánta carga hay en total, simplemente debería saber el número de electrones que hay por la carga de cada electrón. Porque usted ya sabe cuánto vale la carga de cada electrón. Muy bien, qué bonito que se aprende ese número de memoria. Lo va a recordar el resto de su vida. ¿Sí? Después cuando usted está atendiendo a alguien, va a decir, ¿cuánto era la carga del electrón? Y se va a acordar de mí. ¿Sí? 1,6 por 10 menos 19. ¿Ya? Entonces, no se le puede olvidar nunca más a contar de ahora. 1,6 por 10 elevado a menos 19. Después cuando usted me esté atendiendo, yo vaya a cambiarme la placa. Ahí se va a poder desquitar y se va a cortar. Y usted va a tener un corazón blando y se va a poder la oportunidad de la prueba recuperativa. Voy a aprovechar entonces a ir a la clínica luego, antes de que ustedes vayan a la clínica. Ya, eso, ¿qué más? Entonces, ¿tienes? Entonces, el señor, podemos analizar entonces esas propiedades. Y hubo un señor, el señor Ohm, George Simon Ohm, ¿sí? O Simón, que lo que hizo fue establecer lo siguiente. Estableció una norma que es súper interesante de visualizar, que es la famosísima ley de Ohm. Entonces, si yo tengo un circuito, ¿sí? Un circuito simple, el circuito más básico, que es este circuito que yo dibujé y que voy a redibujar ahora, ¿ya? El circuito más sencillo, que es una pila y una ampolletita, un LED, ¿sí? Qué hermoso dibujo. Entonces, en este circuito, cuando nosotros tenemos el material que permite que fluyan los electrones, ¿sí? Este material lo que hace es entregar lo que se conoce como un voltaje, ¿sí? Que es una diferencia de potencial. ¿Se ha fijado en las baterías que dice el voltaje, no? ¿Sí? Por ejemplo, la batería, estas chiquititas, son una pila de 1,5 volts.
¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? La unidad de medida. La batería del celular tiene un voltaje. Si usted mira el cargador, le dice cuánto voltaje entrega el cargador del notebook, etcétera, etcétera. Voltaje es lo que permite que los electrones empiecen a fluir. Es una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, una vez que los electrones empiezan a fluir, ¿sí?, en esta corriente eléctrica que está circulando, ¿sí?, se van a enfrentar a un material, que yo les decía, el cobre, el oro. ¿Sí? Entonces, este material va a presentar lo que se llama una resistencia eléctrica. Y el señor Ohm lo que hizo fue hacer una ley que suena bastante obvia, ¿ya?, pero que en el fondo, cómo fluyen los electrones dentro de un circuito depende de dos valores, de dos cosas. Una, del voltaje que le entreguemos, que el voltaje es el que le da la fuerza, el que permite que circulen, del voltaje que le demos. Y segundo, depende de la resistencia que presente el material. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si tengo un material que es más resistente, voy a tener un menos flujo de electrones. Si tengo más voltaje, voy a tener más flujo de electrones. Entonces la relación que planteó el señor Ohm es esta que está acá. Y que dice esto en una fórmula, digamos, que es lo que yo estaba mencionando recién. El voltaje que tiene un determinado material, al que se conecta un material, va a ser proporcional a la resistencia y proporcional a la intensidad de corriente. ¿Sí? A la corriente que circula. Que en el fondo es otra forma de ver esta ley. ¿Sí? Yo creo que queda mejor vista de esta forma. ¿Sí? Si espejamos la I. O sea, que el flujo de electrones depende del voltaje que le doy a ese sistema y a su vez depende de la resistencia. Pero es inversa la relación. O sea, mientras más resistencia haya, evidentemente, menos flujo de electrones va a haber. ¿Ya? En esto vamos a trabajar, vamos a ejercitar la próxima semana y ya con eso ya terminaríamos y vamos a ver qué aplicaciones tiene, digamos, a nivel ontológico, que es lo que nos interesa, y por qué es importante que usted maneje estos conceptos. ¿Ya? ¿Qué más se me va? Eso. No, la próxima semana andamos más en esto, las unidades de medida. ¿Ya? Y el control de esta semana va a apuntar hacia lo que hemos visto hoy día, para que vaya estudiando, como siempre. Creo que con eso ya estamos.